¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El periodismo en México inicia su libertad, una libertad que estuvo acotada por el gobierno para legitimar la existencia de esa misma libertad. Este 1 de diciembre cumplirá apenas 7 años. Los periodistas en México se dividían claramente en dos: los castigados y los premiados. En 1975, nada menos que el asesino del 68, Luis Echeverría, crea el Premio Nacional de Periodismo que otorgaba el gobierno a sus incondicionales. Siempre hubo una estrecha relación entre el gobierno y los medios. La primera vez que esta amistad fue rota fue en el periodo de Benito Juárez, a quien los medios conservadores, admiradores de los monarcas extranjeros, rechazaban que un indígena los gobernara. En su obra Apuntes para mis hijos, el benemérito narra cómo impedía que le leyeran los diarios porque ya sabía lo que decían. Estaba seguro que no lo iban a tratar bien. Lo que inició como subsidio de los medios degeneró en sociedad para convertirse finalmente en complicidad. La prensa se convirtió en un apéndice del gobierno y no en un sostén de la democracia ni contraparte ante gobiernos autoritarios. Nunca buscó el equilibrio entre las fuerzas sociales. Nunca quiso informar. Los medios se convirtieron en el esquema claro de la discriminación, el clasismo y la misoginia. En cuanto pudo, adoptó el mote de cuarto poder emanado de la monarquía británica que colocaba al periodismo del lado del poder, a la par del ejecutivo, del legislativo y del judicial, pero no de la parte de los gobernados, sino de los gobernantes. El periodismo tuvo en México primero periódicos que periodistas. Las escuelas de periodismo llegaron mucho después. La primera escuela formal fue la Carlos Septién García, fundada el 30 de mayo de 1949 por Luis Beltrán y Mendoza, con el apoyo de la Acción Católica Mexicana. Posteriormente, en los 60, se independiza de este grupo, se afilia extraoficialmente a otro más radical y fanatizado, que es el PAN. A partir de esa fecha, sus directores tenían una condición implícita: ser panista y aficionado a los toros. La creación de las carreras de periodismo en México tiene como origen y destino la ocupación de plazas en la administración pública. La Escuela de Periodismo Carlos Septién, quien fuera cronista taurino, estuvo dirigida por panistas radicales prácticamente desde su fundación. Alejandro Avilés y luego otro correligionario, Manuel Pérez Miranda, también cronista de todos, fueron los principales rectores que duraron más años al frente de esta escuela, que surge como dique de contención a las ideas de Lázaro Cárdenas y su educación socialista y una manera de infiltrarse en la estructura de gobierno con el pretexto de incrustar profesionales de la comunicación, incluso soplones. Es decir, su objetivo era crear una oficina de comunicación social que se hiciera indispensable en las labores de difusión en la creciente burocracia dorada. El PAN, a través de esta escuela, no capacitaba a periodistas críticos, mucho menos de investigación. Quería redactores, cuestiones técnicas que le sirvieran a los políticos de la revolución que apenas sabían escribir su nombre. Sus clases iniciales, que por años se conservaron como esencia del estudio del periodismo, no eran más que definiciones y prácticas de los géneros periodísticos, redacción y algo de ortografía. Los egresados de la Escuela de Carlos Septién García son varios que seguramente ustedes reconocerán algunos: Luz Helena Chávez, Carlos Marín, Alejandro Cacho, Claudia Guerrero, Darío Celis, David Páramo, Fernando del Collado, Mari Carmen Cortés, Pati Chapoy, Pedro Sol, Raimundo Riva Palacio, entre otros muchos. Debo decir que tengo amigos entrañables, egresados de la Escuela Carlos Septién, a quienes respeto y admiro, y nada tienen que ver ni por aproximación con los antes citados. Sin embargo, pues de ahí salieron algunos de estos. En el pasado, la comunicación social tenía dos vertientes de impulso político para detentar el poder. La primera, como propaganda del partido, que al anunciar las obras, muchas veces inconclusas, apoyaba al instituto político que sustentaba la dependencia y al funcionario que le encarnaba. La segunda,
y más importante, impulsar a ese titular para puestos superiores. Lo demás era lo de menos. Lo importante era el culto a la personalidad que obligó a la comunicación social a ahogarse en sus propias aguas turbias. Los medios tenían acuerdos con el gobierno que después se bajaron, es decir, democratizaron el chayo. A los reporteros que se convirtieron sin estudios previos en especialistas por el simple hecho de estar cerca del poder y no por estudios realizados sobre los temas de la administración pública. Los reporteros fueron los primeros especialistas en estos temas. La UNAM inicia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la carrera de comunicación un par de años después, donde se pondera la redacción, así como la dirección y administración de empresas periodísticas, todo al servicio del poder. El esquema de difusión de las virtudes del poder se completó desde los medios para darle continuidad y coherencia al culto a la personalidad de los altos funcionarios. Era necesario ayudar a los reporteros para poner más entusiasmo y eso tuvo su precio. Se crearon las fuentes periodísticas o secciones para especializar en la práctica a los reporteros que luego se volvieron expertos y después analistas de los trabajos de la fuente que les correspondía, hasta crear una fuente de ingresos paralela a la de su empresa, a grado tal que el salario ya no les importaba, era más importante estar en la lista mensual de la dependencia de gobierno asignada por sus jefes de información y redacción, para quienes anteriormente ya había permeado el subsidio discreto pero constante de las diferentes secretarías de Estado. Deberán cambiar los esquemas de comunicación social del sector público, porque sus oficinas se crearon para encubrir corruptelas de los funcionarios, para darle aviadurías a los familiares y amigos de los periodistas, para ayudarles a los dueños de los medios a pagar sus nóminas a través de las propinas que recibían mensualmente los reporteros de cada fuente, para vincular a periodistas con empresarios y funcionarios públicos con el fin de hacer negocios y algunas veces para informar sobre las actividades de la dependencia. Las oficinas de comunicación social en el gobierno mexicano se crearon a partir de 1982, cuando la Dirección de Comunicación Social, dependiente de la Oficina de la Presidencia, fue convertida en Coordinación General de Comunicación, centralizando todo lo que podía salir como de información emanada del gobierno. Para que se difundiera en todos los medios y darle a cada uno lo que en algún momento creían que necesitaba saber la población. De esta manera, la preparación del equipo de comunicación social debería estar tan cerca de la ciencia política como el conocimiento de los medios. Debe ser indispensable ser parte del equipo del funcionario porque al no encabezar la dependencia, al no formar parte de ese equipo, llega un ser extraño y sobre todo en los niveles de gobierno altos deben echar mano del universo de periodistas existentes para difundir obras, declaraciones, posturas y posiciones de los titulares de las diferentes dependencias, así como de sus funcionarios. Corre el riesgo de que tengan más identificación con el gremio que con el desarrollo institucional de la correcta difusión de los trabajos y las obras públicas. Una empresa de la iniciativa privada tiene en su área de relaciones públicas, prensa o comunicación a quien conoce el origen y desarrollo de la actividad de dicha compañía, seleccionando a través de visiones de la empresa y no a partir de lo que haya en el gremio, y así tener al que difunde lo que sucede adentro, alguien que ya conoce a fondo lo que tiene que difundir. Se acostumbraba a escoger a comunicadores con buenas relaciones con políticos y colegas, en lugar de preparar a alguien para incorporarse y capacitarse en un proyecto que deberá no solo difundir, sino defender las posturas políticas. La naturaleza de los periodistas es difundir información que tienen en sus manos, de tal manera que no son confiables para el gobierno ni para el público. La inercia de los medios dejó sin credibilidad a una serie de empresas mediáticas que terminaron por diluirse. Los medios tenían un convenio implícito con sus redactores donde acordaban que el salario era lo de menos. Claro, si eran colocados en fuentes que le redituaran más de lo que
estaba asentado en la nómina del medio para el que trabajaban. Con el tiempo y una vez retirado el subsidio de la manera grotesca como se repartía el dinero de las Secretarías de Salud, Educación y Hacienda, algunos de los beneficiarios de esas dádivas protestan todavía porque argumentan que los salarios eran muy bajos. Los valientes reporteros, que según ellos cuestionaban severamente a los poderosos funcionarios públicos, eran incapaces de encarar a sus patrones, propietarios de los medios, para que les aumentaran el salario y dejaran de depender del gobierno, pero nadie protestaba. Todo era felicidad y armonía laboral. Los periodistas que hablan de esa injusta situación laboral nunca fueron capaces de reclamar aumentos salariales. Contaban con sindicatos, líderes y difusión para lograrlo con facilidad, pero pedían 5% de aumento al contrato colectivo de trabajo cada año y les daban el 3%. Los periodistas se autodefinían como personas con poder, superiores al resto de los mexicanos, con quienes condescendían por generosidad, incluso por compasión con el resto de la gente. De haber querido los periodistas en México, pudieran ser el gremio con mejores salarios, paladines de los derechos laborales y honestos informadores de la sociedad. Hubieran podido entrar a la historia con dignidad y no con el estigma de la complicidad de corruptos y mentirosos. Orgullosos afirmaban en esos tiempos: a mí me pagan por lo que no digo y no por lo que escribo. No vivirían el desprestigio que en la que han tenido que padecer. Eran cómplices del saqueo de la nación que se realizaban con dinero público. En estos casos va muy bien la frase que dice: no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Luego de esa larga aventura por el oscuro túnel de las dádivas de los periodistas, la sumisión, el sometimiento, la actitud feudal del siervo prevalece inalterable a través de los años en algunos medios y además se difunde. El periodismo de los medios convencionales se convirtió en un oficio sin moral, lo cual implica que nadie ni nada puede afectarlo argumentando daño moral, dejando sin protección legal y sin dignidad a los periodistas que dicen la verdad, que tienen vocación y que no aceptan dádivas para tergiversar la realidad, acomodándola en los intereses de quienes más dinero tienen. En 2018, la mayoría de los medios daban espacios privilegiados a la derecha. Los voceros del PAN, PRI y PRD tenían un lugar en cada medio. Los editoriales, columnistas y analistas nadaban en sincronía para desacreditar a Morena. No sabían que habían perdido la credibilidad, hasta que se dieron cuenta que carecían de la influencia en la sociedad al ver los resultados de las urnas ante la derrota de quienes representaban. Entonces optaron por convertirse en partidos políticos como hasta ahora están.